y vamos a darle comienzo. Hermanos, estoy a presentar lo que nos queda con respecto a esta segunda parte de lo que es la segunda evidencia en el mensaje del clamor de medianoche para el 1844, que son los 7 tiempos de los gentiles, o mayormente conocido como 25-20. Verdaderamente considero que el Señor está dando luz. Estoy viendo el cumplimiento de las palabras de Daniel capítulo 12, donde declara que solamente los entendidos entenderán. Los discípulos le hicieron una pregunta a Cristo, la última pregunta registrada en la Biblia que los discípulos le hicieron a Cristo antes de él ascender al cielo, registrada en Hechos capítulo 1. Esa pregunta es clave para lo que vamos a estar repasando en esta noche. Así que voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el PowerPoint y vamos a darle comienzo. Antes de empezar, quiero hacerle 2 preguntas. ¿Conocemos nosotros en la historia algún momento donde Dios detuvo el tiempo en la tierra? Y la respuesta es que sí hay un tiempo, hay un momento donde Dios lo hizo. Puede ser que algunos se acuerden del gran día de la batalla contra los 5 reyes, donde Dios detuvo el tiempo en la tierra, detuvo el sol y detuvo la luna. Muy bien, hermana Silvia, con Josué. No había suficiente tiempo para poder hacer la obra que necesitaba hacer el ejército de Israel, que era derrotar estos 5 reyes, y Dios detuvo el tiempo, detuvo el sol y detuvo la luna para que Josué pudiera terminar la obra que Dios le había encomendado de destruir a esta coalición de ejércitos. Sabemos nosotros que el Antiguo Testamento es el tipo y el Nuevo Testamento es el antitipo. Si Dios en el pasado detuvo el tiempo local en la tierra, pues cabe la idea, y es solamente un argumento, no estoy diciendo de que sea algo concreto, pero cabe la idea de que antitípicamente, cuando se trata de algo grande, especialmente para el pueblo de Dios, sabemos de que Dios puede detener el tiempo. Sé que algunos están en shock porque es por primera vez que escuchan de que los 6,000 años se cumplieron en el 1844. No es difícil de entender, queridos hermanos. En realidad es bien fácil de entender. Lo que pasa es que es difícil de creer por todo lo que hemos creído y hemos escuchado. Pero si usted toma tiempo, como lo hizo William Miller y los pioneros adventistas, y empiezas desde Adán, y tú sigues las genealogías y los años que te dan hasta Cristo, tomando en cuenta los 150 años que habló Pablo y que habla el libro de los jueces, que no tomó en cuenta el arzobispo Ussher, te vas a dar cuenta que para cuando Cristo nace, históricamente 3 o 4 años antes de lo que sería el cambio de antes de Cristo a después de Cristo, hay alrededor de 4,150 años. Y desde el momento en que Cristo muere en la cruz, en el 31, y le das hacia adelante, hacia el 1844, y te vas a dar cuenta que la matemática no miente, los números no mienten. Es un hecho. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo a seguir esa cronología sagrada. Cuando nosotros entendemos esto, no vamos a estar cayendo en los engaños de los hombres, donde se dice que los 6,000 años se cumplen en el 2030, 2031, 2027, porque en realidad se depende de qué fecha lo vas a tomar. Si lo tomas desde el 27, el bautismo de Cristo sería hasta el 2027. Si lo tomas desde el 2030, si lo tomas desde el 31, que fue en el año en que murió Cristo, te llevaría hasta el 2031. Yo en lo personal creía que era el 2034 porque en el 34 se cerró la gracia para el pueblo de Judá, literal, y consideré que 2,000 años después se cerraría la gracia para lo que sería el pueblo de Dios. Entonces mi cronología estaba en el 2034. Pero eso yo nunca lo compartí porque yo entendía de que esto es un preconcepto que nosotros tenemos y que uno llega a estas conclusiones por las ideas que nosotros tenemos al interpretar ciertas citas
pero ninguna cita de la hermana White habla de 2027, 2031 ni 2034. Pero sí hay citas de ellas donde desde ante el 1880, y esto se lo leímos hace 2 estudios, ella declaró que ya habían 6,000 años de pecado. Ella declaró que Cristo vino con más de 4,000 años de pecado. Así que las citas que existen de ella hablando de 6,000 años, cuando no especifican que son más de 6,000, sino que habla de un alrededor de 6,000, son citas en generales. Y nosotros tenemos 2 opciones. Podemos tomar la explicación que tienen muchos hoy, del 2027, el 2031, por encima de lo que creyeron los pioneros adventistas y lo que ellos estudiaron con la Biblia, o podemos nosotros regresar a los hitos antiguos, escuchar la voz de Cristo mediante el Espíritu de la profecía y ver que ella claramente marca que los mensajes predicados en el año 1842, 43 y 44 son la verdad y son el firme fundamento de nuestra fe. Y dentro de esos mensajes está el clamor de medianoche, que identifica que es la luz que está detrás del pueblo, no adelante. No era una luz que iba a aparecer después de los pioneros, está antes de los pioneros, que alumbra, el camino hacia el cielo. Tenemos de esas 2 opciones. No hay que volvernos locos ni tratar de entender si el gato tiene una quinta pata o no, porque está todo demarcado en la historia bíblica. Ahora bien, la segunda evidencia de 1844, que es la gran fecha para lo que fue el movimiento milerita y el pueblo adventista el séptimo día, es la profecía de los 7 tiempos, los 25-20. Lo que yo voy a compartir con ustedes hoy es la evidencia que existe a favor de lo que los pioneros predicaron con respecto a este tema. Pero ustedes van a notar de que no es solamente una profecía de números, sino de que tiene que ver con Cristo y que tiene que ver con el santuario y tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Por eso es que es importante nosotros estudiar y entender el tema. No obstante, aquel que se siente incómodo con el 25-20 no lo hace porque supuestamente los mileritas tenían un error. Lo hace porque el espíritu que alberga no es el de Cristo, y ustedes van a entender el por qué es que yo declaro eso con tanta firmeza. El que niega los 25-20 no lo hace porque fue un error, porque no fue un error. Está en la Biblia, no se puede negar. Lo hace porque el espíritu de Cristo no está en él. Estamos llegando a esos momentos en la historia donde solamente los entendidos entenderán. Y yo quiero empezar con lo siguiente. Esto fue lo que el Señor me impresionó para compartir. Primeramente, la apología y defensa de William Miller, que fue publicada en el año 1845. Cuando yo estoy estudiando sus escritos, me encuentro con esta cita que ya hemos compartido en el pasado, un poco de información, pero yo quiero que ustedes lo lean de él, no de mí, para que ustedes vean de que esto fue lo que fue presentado. Él declara: tras un estudio más profundo de las Escrituras, concluí que los 7 tiempos de supremacía gentil deben comenzar cuando los judíos dejaron de ser una nación independiente con el cautiverio de Manasés, fecha que los mejores cronólogos asignan al año 677 a.C. Esto es un hecho en la historia. No es la interpretación de Guillermo Miller, es la conclusión a la cual él llegó a tener, porque él estudió la cronología sagrada. Él vio lo que los cronólogos, los historiadores, demarcaron usando la Biblia, y él vio que Manasés fue llevado cautivo y y eso fue en el año 677. Eso es algo que no puede ser debatido. Eso no hay debate sobre este hecho. Los hechos no se debaten. Ahora, este estudio más profundo que estaba haciendo Guillermo Miller no era para ensalzar los 25-20. En la cita que habíamos estudiado la semana pasada, él declaró que cuando él vio que los 25-20 lo llevaban hasta el 1843, porque no estaba tomando
el hecho de que se trataba del otoño, porque el edicto fue hecho en otoño y la captura fue hecha en otoño, pero él se estaba guiando simplemente por los números. Y recuerden que cuando uno hace la matemática, siempre hay ese año perdido porque no existe el año cero. Él declara que aparte de los 25-20, él descubrió que Daniel 8:14, hablando de las 2300 tardes y mañanas, lo conllevaba también hacia dónde, hacia la misma fecha, 1843, que en este caso después él se dio cuenta que era el 1844. Cuando nosotros hablamos del 25-20, no estamos hablando de que pon tu atención en esto porque esto es un tema de salvación. No, en realidad es un tema de amonestación. El 25-20 juicio es 7. 7 representa algo completo, juicio completo. Y ustedes lo van a ver que está en la misma Torá. No tiene nada que ver de que si fue un error de los pioneros, de que si ellos empujaron una profecía que no estaba. No, ellos no empujaron una profecía que no estaba. Ellos vieron que existía una profecía y ellos dijeron, wow, qué coincidencia que si nosotros tomamos los 7 tiempos, que son 2520 años, y los empezamos desde la fecha en que Manasés fue capturado, nos conlleva la misma fecha que nos conlleva las 2300 tardes, empezando en el 457 con el edicto de Artajerjes. O sea, esas coincidencias, nosotros como cristianos no las vemos como coincidencias. Sabemos que son parte del plan profético de Dios, porque Dios lo hace todo y Él no hace nada sin anunciarlo primeramente a sus profetas. Ahora bien, es interesante que cuando nosotros vamos al 25-20, si no está en el santuario, significa que no estamos en un buen camino. Y yo quiero que ustedes analicen Salmo 77:13, donde dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario, ¿quién es tan grande como nuestro Dios? Bueno, el tema del santuario debe ser claramente comprendido por el pueblo de Dios. Todos necesitan un conocimiento por sí mismos de la posición y obra de su gran sumo sacerdote. Y eso fue escrito por la hermana White. Y seguimos leyendo de este mismo libro. La intercesión de Cristo en favor del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por su muerte comenzó esa obra que después de su resurrección ascendió para completar en el cielo. Debemos por fe entrar dentro del velo, lugar santísimo. El precursor entró por nosotros. La sierva cita Hebreos capítulo 6, versículo 20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se logra en un costo infinito para el cielo. El sacrificio hecho es igual a las más amplias demandas de la ley quebrantada de Dios. Y quiero que ustedes presten atención a esa frase. Las demandas de la ley quebrantada de Dios, porque hay una maldición en la Torá por el quebrantamiento de la ley de Dios. Y tiene que ver con lo que estamos presentando en esta noche. Sigue diciendo, Jesús ha abierto el camino al trono del Padre y a través de su mediación, el deseo sincero de todos los que vienen a Él con fe puede ser presentado ante Dios. Voy a simplificar lo que la profeta está declarando. Cuando Cristo declara, yo soy la verdad, la vida y el camino, nadie viene al Padre sino por mí, Cristo está diciendo, en otras palabras, yo soy tu sumo sacerdote, yo soy quien está intercediendo entre tú y el Padre, a través de mí tú puedes llegar al Padre y obtener perdón. Eso es lo que quiere decir, yo soy la vida, yo soy el camino y yo soy la verdad. Es Cristo declarando, en otras palabras, yo soy tu sumo sacerdote. Mírame a mí. ¿Ok? Ojo, querido hermano, porque si no podemos nosotros encontrar el significado de lo que dice Levítico 26, que es la base de los 7 tiempos de los gentiles, junto con Deuteronomio 28, que es la maldición de la ley, y no podemos nosotros ver a Cristo y no podemos ver la obra en el santuario, no estamos viendo las cosas apropiadamente. El que vea y hable el 25-20 y no vea el santuario, no está viendo las cosas apropiadamente. Vamos a seguir. En Números capítulo 7, versículos, creo que la imagen se me dañó, no son versículos 84 al 86, pero ahí en Números capítulo 7, lean el capítulo entero como tarea. Vemos nosotros que, y esto es una nota,
Esta fue la dedicación del altar en el día en que fue ungido por los príncipes de Israel. Y nos habla a nosotros de 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharas de oro. Cada fuente de plata pesaba 130 ciclos. Si están tomando notas, escriban 130. Cada tazón, 70. Aparte de 130, escriban 70. Todos los vasos de plata pesaban 2.400 ciclos, según el ciclo del santuario. Las cucharas de oro eran 12, llenas de incienso, pesando 10 ciclos cada una. Según el ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas era 120 ciclos. Si nosotros tenemos 2.400 pesos en ciclos entre lo que sería los tazones y las fuentes, más 120 ciclos de cucharas, ¿cuánto es 2.400 más 120? 2.520. Eso es un hecho, no puede ser negado. El 25-20 es la cantidad de peso en ciclos que se encontraba representando a cada príncipe de Israel que tenía que ver con el santuario. Son hechos. No estoy aquí para debatir con nadie y espero que nadie sienta la necesidad de debatir si 25-20 es algo importante o no, porque tiene que ver con el santuario. Esto no tiene nada que ver con opiniones humanas. No obstante, cuando vamos a presentar evidencia bíblica y a través del testimonio de Jesús, no podemos dejarnos llevar por solamente una o dos cosas. Tenemos que profundizar, hermanos. Y esto es solamente, ¿cómo les digo? El olor del buen manjar que se está preparando en la cocina. Todavía no hemos llegado ni siquiera al aperitivo, ¿verdad? Miren ustedes lo que dice ahora. Bueno, ahí está la matemática. Tenemos la fuente, 130 ciclos por 12 tribus. El tazón, 70 ciclos por 12 tribus. La fuente y los tazones son 2.400 ciclos. Las cucharas, 12 por cada tribu por 10 ciclos, son 120. El total, 25-20. Ahora, en números 13 y 14 se nos da algo interesante. Y dice, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un tazón de plata de 70 ciclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Y esto es esencial, ¿verdad? Llenos de flor de harina amasada con aceite, porque nosotros entendemos que hay algo en el Nuevo Testamento que hace referencia, en este caso, a la harina o en este caso a la masa, y el aceite, y tiene que ver con nuestra santificación. Pero eso es otro tema para otro día. Pero yo quiero que ustedes presten atención bien, pueden tomarle foto de pantalla, ahí tienen el versículo de evidencia dentro del santuario, cómo se encuentra el 25-20. Excelente, vamos a seguir adelante. La segunda vez que vuelvo a entrar en este estudio del 25-20 en mi devocional, en mi tiempo devocional, encontré cosas más interesantes. Por ejemplo, y esto ya yo lo había predicado en mi iglesia de Betel hace 2 o 3 meses y los hermanos les encantó, cómo es que el centro del 25-20 en este caso es Cristo. Por eso es que en la imagen, voy a regresar un momento a la imagen, hay 3 cosas esenciales que están en esta imagen que me tomó tanto tiempo en hacer. Les dije en el estudio pasado que la mitad de los 25-20 no es la cruz, pero puse al cordero en la mitad porque representa el sacrificio temprano en la mañana. Traté de poner un color un poco oscuro a mano izquierda de este reloj solar, y a las 3 de la tarde, cuando el sol está un poquito pasado de su apogeo del mediodía, habían 2 sacrificios por día. Desde el momento en que Cristo fue bautizado en el año 27, pasaron 3 años y medio y Cristo fue crucificado en la Pascua del año 31. Son 3 años y medio. ¿Cuántos días son 3 años y medio? 1.260 días. Si se estaban crucificando 2 corderos por día, desde que Cristo fue bautizado hasta que llegamos a la
hasta que llegamos a la Pascua del año 31, veremos nosotros que se hicieron 2.520 sacrificios. Pongan en sus calculadoras 1.260 más 1.260, 2.520 sacrificios. Pero aquí hay algo interesante, no llegaron a ser sacrificados 2.520 corderos, porque el cordero de las 3 de la tarde, 14 el día de la Pascua, el viernes cuando Cristo fue crucificado en el mes de Nisan, a las 3 de la tarde cuando levantó el cuchillo el sacerdote para hacer el sacrificio, dice la inspiración que el cordero se escapó. Y quien murió a las 3 de la tarde fue Cristo en la cruz. Así que Cristo es el sacrificio 2.520 desde el momento en que él fue bautizado y empezó su ministerio como nuestra ofrenda, como nuestro sacrificio. Ojo. Número 2. Puse el 2.520 con este reloj, con una línea por el medio, para también marcar que al final de las profecías de los 7 tiempos, como bien interpretaron los pioneros, y la hermana White confirma, y lo vamos a ver en un momento, lo vamos a ver porque recuerden que acá nosotros no presentamos ideas humanas. Es interesante de que tanto Apocalipsis 10 como Daniel nos daban a nosotros la verdad de que en el 1844 el tiempo no sería más. Si no hay más tiempo, es que el tiempo se frizó, se congeló, se detuvo. Por eso hice la pregunta al principio del estudio. ¿Se acuerdan ustedes en algún momento en el Antiguo Testamento que en la tierra, tipo, Dios haya frizado el tiempo? Él lo frizó, él lo congeló, él lo detuvo. Tipo, antitipo, en el santuario celestial, Cristo pasó al lugar santísimo, 22 de octubre de 1844, hermano. ¿Hoy es el día del Yom Kippur? Sí. ¿Ha terminado el Yom Kippur? ¿Ha terminado el día de expiación? No. ¿Ha terminado el día del juicio? No. ¿Cristo sigue estando en el lugar santísimo? Sí. Entonces en el cielo es 22 de octubre 1844, porque Cristo entró y dice Apocalipsis que el tiempo no sería más, se congeló el tiempo. Y si ustedes no lo saben, Josué es un tipo de Cristo. Josué luchó contra 5 reyes para salvar al pueblo de Israel. Cristo está enfrentando una crisis con 5 mujeres fatuas que no han hecho preparación en el santuario mediante su intercesión. Es una batalla espiritual. Ahí tienen ustedes el tipo con el antitipo en Cristo y en el santuario. Y lo tercero que ustedes van a notar en esta imagen que yo les puse, van a notar ustedes que hubo opresión del pueblo de Dios antes de Cristo ser crucificado, y hubo engaño y opresión después de que Cristo resucitó y llegó al cielo hasta el 1798, donde el papado pierde su poder y totalidad encima del pueblo remanente. ¿Entendido? Ahora bien, vamos a seguir. Esto, ok. Hay un solo lugar donde le gusta. Ok. Si nosotros analizamos cuando Cristo empezó su ministerio, 27, después de Cristo fue su bautismo, Cristo tenía alrededor de unos 29, 30 años, porque su ministerio duró 3 años y medio. Nosotros vamos a notar que hay 7 tiempos literales, 7 años. Un tiempo es un año. 2 tiempos son 2 años. Medio tiempo es medio año. Tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es mitad de un año. Así que nosotros tenemos 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que son 42 meses más 42 meses, 3 años y medio más 3 años y medio. Vemos nosotros que la nación judía y discípulos bajo la influencia de Cristo, 3 años y medio, como ustedes pueden ver, antes de la muerte de Cristo en el 31, y después los discípulos esparciendo el evangelio bajo
creciente persecución de la iglesia apóstata, donde vemos nosotros que el mártir Esteban es matado en el año 34 y culmina la gracia para los judíos. Duró un tiempo de ¿cuánto? 7 años. Van ustedes a notar el mismo patrón. Satanás y su iglesia, la sinagoga de Satanás, ha estado siempre, en este caso, atacando y subyugando al pueblo de Dios cuando fueron tomados cautivos el paganismo por 3 tiempos y medio, que son 1260 años proféticos, y después el papado, empezando en el 538, como ustedes pueden ver en el medio. Vemos que los judíos y primeros cristianos, bajo la influencia y el control de los gobernantes paganos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, el mismo patrón de paganismo, pero mezclado con el cristianismo, que da a nacer el papismo. Y ahí están los cristianos bajo el control de la iglesia papal durante la Edad Media, creciente persecución. Es el mismo patrón, no se puede ignorar y está presente en la historia. Ahora bien, vamos a ver, ahí está. Cuando nosotros estudiamos el juicio de Belsasar en Daniel capítulo 5, versículos 25 al 26, ustedes van a ver las escrituras que fueron trazadas Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y yo les había dicho a ustedes el estudio pasado que había algo especial que compartir con respecto al Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Si ustedes van a Ezequiel, capítulo 45, versículo 13, nos dice a nosotros que un ciclo son 20 geras o 20 guerras, como se dice en inglés. Las palabras que vio Daniel tienen que ver con el santuario. Y él no dio la traducción, él dio la interpretación. Así como la profeta de hoy ha dado una interpretación de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y muchos no lo saben. Daniel no fue el único. Los profetas de Dios interpretan bajo la unción del Espíritu de Dios. Cuando ustedes analizan la palabra Mene, que el significado, la interpretación repetida que Daniel da, pero que se registra una sola vez en Daniel, es la palabra contado. Tu reino ha sido contado. Mene solamente se interpreta una sola vez en la Biblia, pero es repetido, o sea, el mensaje se repite. Ese mene o mina en hebreo tiene que ver con 50 ciclos. Si Ezequiel 45 nos dice que un ciclo son 20 guerras, quiere decir que tengo que multiplicar 50 ciclos por cada guerra. Son 20 guerras. 50 por 20 me da 1000 ciclos. Si nosotros vamos a la palabra tekel, que fue interpretada como que tu reino ha sido pesado, es la palabra en hebreo shekel. Por eso es que se traduce al español como tekel. Y un shekel es un ciclo. Si un ciclo son 20 guerras, ¿cuántas guerras tenemos en total? 1 por 20 son 20. Y uparsin, o traducido como Pérez, quiere decir tu reino ha sido dividido, es la mitad de un mene o la mitad de una mina, que serían 25 ciclos. Y una vez más, si un ciclo son 20 guerras, multiplicamos 25 ciclos por 20 guerras, son 500. Hagan ustedes la matemática. 1000 guerras más 1000 guerras más 20 guerras más 500 guerras son 25, 20. ¿Qué fue lo que Daniel vio cuando él entró y él vio la escritura en la pared? Él dijo 25, 20. ¿Ustedes saben qué fue lo que él vio? Yo se los voy a mostrar con la Biblia, pero ¿ustedes saben qué fue lo que él vio? Juicio. Cuando él entró y él miró a Belsasar y le dijo, lo voy a poner en términos modernos hoy, estás en problemas. Estás en problemas. Y por eso es que lo que Daniel le declara a Belsasar es lo que Dios declaró a través de su profeta Ellen G. White, que sería un antitipo de Daniel, a su pueblo profesante de hoy, adventistas del séptimo día. Y lo vamos a leer al final. Tome lo que tome el estudio de hoy, pero esto es un tema que tenemos que cubrir. ¿Por qué juicio? Cuando ustedes escuchen que el clamor de medianoche predica los 25-20, lo que estamos predicando en esencia son 3 cosas esenciales: Cristo Jesús, santuario, juicio. Porque eso es lo que representa el 25-20. Miren bien ustedes.
Para que ustedes vean que el 25-20 juicio tiene que ver con 7 tiempos, ya sea año por día, día por año, o ya sea que lo tomemos literal, o ya sea que tomemos el extracto del juicio y no le pongamos nada de tiempo. No tengo ningún problema. Si tú no quieres ver el hecho del 677 hasta 1844. Yo lo creo y yo lo tomo porque para mí la Biblia no tiene un solo testigo para el 1844. Yo acepto los 5 testigos que hay para el 1844. Pero bueno, cada uno que tome su decisión. ¿Qué nos dice a nosotros Daniel capítulo 4, versículos 32 al 33? Nosotros vemos los 7 años de humillación de Nabucodonosor, que son 2520 días, entre las bestias del campo, y te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y hierba te harán comer como a bueyes, y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Ojo, presten atención a Daniel 4, porque la pregunta que le hicieron a Cristo antes de ascender tiene que ver con esto. Y Cristo citó a Daniel capítulo 4 cuando él dio su respuesta a los discípulos. Y ustedes lo van a ver en la Biblia. Pero tienen que prestar atención que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Si Dios tiene dominio sobre los hombres, tiene dominio sobre el reino de Israel, porque ese es su reino. Ese es su pueblo. Amén. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como garras de aves. Eso está clarito en la Biblia, hermanos, y se cumplió al pie de la letra. Nuestras pruebas. Miren ustedes lo que fue escrito, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 706, párrafo 2, Greenville, Michigan, 7 de marzo 1868, la sierva del Señor declara lo siguiente: estas pruebas de la vida son los obreros de Dios para quitar las impurezas, enfermedades y rudeza de nuestros caracteres, y preparamos para la sociedad de los ángeles puros y celestiales en la gloria. Pero mientras pasemos por estas pruebas, mientras los fuegos de la aflicción se enciendan sobre nosotros, no debemos mantener el ojo en el fuego que se ve, sino dejar que el ojo de la fe se fije en las cosas que no se ven, la herencia eterna, la vida inmortal, el eterno peso de gloria. Y mientras hacemos esto, el fuego no nos consumirá, sino que solo quitará la escoria y nosotros saldremos purificados 7 veces, llevando la impresión de lo divino. Es la única vez donde la hermana White usa el término de Levítico 26 y Daniel 5 y Daniel 4, 7 times. 7 tiempos, o traducido desgraciadamente al español como 7 veces, porque la palabra time en español, en inglés se traduce a veces en español y en sus Biblias va a decir 7 veces, pero en inglés 7 tiempos es 7, o sea, 7 times son 7 tiempos. Y ella dice, saldremos purificados 7 veces, 7 tiempos. Ojo, hermanos. El ejemplo de la purificación de Jacob por sus pecados. Un ejemplo de prueba y purificación es cuando Jacob tuvo que servir 7 años 2 veces. Y Guillermo Miller captó el mensaje cuando él estudió la Biblia. Él dijo, wow, qué interesante. Trabajó 14 años en total por sus esposas. Pero 7 años 2 veces son 2,520. Y por eso es que dentro del movimiento millerita se veía el 723 antes de Cristo hasta 1798, fin del paganismo, y se veía 677, en este caso pueblo de Israel ser subyugado por completo, hasta 1844, donde se termina creo que es dispersación, sería la palabra en español, de las cosas ser regadas y dispersadas, y empieza el tiempo de reunión. Eso fue el principio bíblico que ellos usaron. Y algunos estarán en desacuerdo de que eso no está así, que no, pero bueno, ¿saben qué? Qué interesante, hermanos, que la matemática no miente. Del 723 llegas a 1798, se acabó el paganismo. Y del 677 llegas a 1844, empieza el tiempo de reunión, y lo vamos a ver ahora con la hermana White. Pero solamente es
un hecho interesante. Entonces vemos nosotros que tenemos 2.520 para tener su mano en matrimonio con Raquel, su pena por engañar a su hermano Esaú de la primogenitura. Las pruebas, 3 hebreos dignos, juzgados por el rey, también nos tiene que dar una enseñanza sobre esto, porque tiene que ver con la cita de la hermana White. Miren bien, Daniel 3:19, los 3 hebreos dignos fueron arrojados al horno como un juicio contra ellos por el rey. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Por tanto, habló y ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo que acostumbraba ser calentado. Y que siempre hemos interpretado que lo calentaron al máximo. Pues verdaderamente en la Torá, en la ley de Dios, cuando Dios dice te castigaré 7 veces más o 7 tiempos más, él estaba hablando del máximo castigo. A eso es lo que se refiere el 7. Si nosotros vemos en Salmos 12, versículo 6, nos dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, que en inglés dice 7 times. Y Proverbios 24:16, porque 7 times, 7 tiempos, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ok, hermanos. Esto se está poniendo interesante. Ahora les di el aperitivo. Vamos para el plato fuerte. Cuando nosotros vemos la perfección de la cronología bíblica, nos vamos a dar cuenta de que no hay manera de poder rechazar que Dios está al control de los números. Y recuerden que en el estudio pasado hablamos sobre el ángel que en el hebreo se le llama el Palmoni. El Palmoni es Cristo, el ángel de los números. No hay otro ángel que conoce mejor los números. Si a ti te gusta la matemática y tú quieres conocer al mejor matemático, tanto en la historia como por el resto de la eternidad, Cristo Jesús. 20 días es equivalente a 7 años. 2.520 días son 7 años. 49 años, que era el tiempo que duraba el ciclo que Dios le había entregado a los israelitas. 6 años de trabajo, 7º año se descansaba la tierra. Se hacía por 7 veces, 7 por 7, 49, y en el año 50 venía, ¿qué cosa? Jubileo. 49 años, 2.520 semanas. 25.200 días, el mismo número, lo que con un 0 extra, 70 años. ¿En la Biblia no hay una profecía que tiene que ver con los 70 años? Absolutamente. Hay una profecía que tiene que ver con los 70 años. 490 años es 70 veces 7, que son 70 por 7 años, son 25.200 semanas. Hermanos, esto no puede ser inventado por hoy. Y matemáticamente era para que fuera imposible toda esta perfección cronológica si no viniera de Cristo. Ustedes ven por qué el sábado es tan especial y el número 7 es mucho más de lo que los hombres consideran que es. 1.520 años es un equivalente a 360 años por 7 años. Y 7.000 años, que es lo que nosotros creemos como la semana milenial, son 2.520.000 días. Hermanos, el 2520 es el número más dividido que existe en la matemática y el que más centrado se encuentra en la Biblia. Por eso es que es importante presentarlo, porque representa a Cristo, representa el santuario, representa juicio. ¿Por qué Cristo fue nuestro sacrificio 2.520 dentro de su ministerio? Porque Él cargó la plenitud de la maldición de la ley de Dios, que habla Levíticos 26 y Deuteronomio 28. Él era el 2520. Él cargó el 2520. Él se entregó por ti y por mí como nuestro 2520, como aquel que pagó ese juicio y esa penalidad que nosotros no podemos pagar. Y saber que hoy hay muchos que con esta ideología de que Dios no mata, están rechazando por completo la veracidad del santuario y le están robando a Cristo el gran sacrificio que ha hecho.
Desde el principio, hermanos, desde que el mundo fue fundado, ya el Cordero inmolado había sido entregado para que fuera matado por ti y por mí. 25:20.